Senador Enrique Salim Busarquis, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, gracias por venir a La Lupa. Buen día, Carlos. Mi saludo para vos, para Estela, para Fito, para la gran teleaudiencia. Senador, ¿cómo surge esta necesidad de plantear este proyecto en el Senado? Usted es uno de los proyectistas, pasa a diputado, se modifica en alguna o de otra manera y vuelve al Senado y el Senado aprueba. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el punto de partida de esto que tiene que ver con la energía eléctrica y con el servicio de agua corriente? El punto de partida se inició ya hace 4 meses. No es la primera vez que planteamos. Y ya hemos planteado una exoneración hasta 1000 kilowatts. Y cuando eso, en 2 ocasiones nos dejaron sin quórum, después finalmente conseguimos aprobar hasta la exoneración hasta 500 kilowatts, que son 221.000 guaraníes el monto de la exoneración. Pero la ANDE fabricó una nueva fórmula de medición. Hicieron un cálculo mágico, metieron todos los meses del verano de mayor consumo, le agregaron los 3 meses de pandemia donde el Estado le pidió al compatriota que quede en su casa y por supuesto que ahí los promedios se disparan para arriba. Y muchos pasaron los 221.000 por lejos y le decían a algunos, bueno, lo siento mucho, 221.000, un guaraní, chau, o sea, no te descontaban. Y empezaron a mentir. Después se hizo público el tema de que supuestamente 40.000 facturas erróneas hubo. Y entonces yo empecé a investigar, a cruzar datos y hablando con muchas personas, trabajadores independientes, al final le cobraron a más de 800.000 pequeñas y medianas empresas que estuvieron cerrados por la pandemia. Es decir, un pequeño gimnasio, un pequeño restaurante, un taller mecánico, un pequeño negocio, el negocio ahí, el almacén del barrio, todos estuvieron cerrados. ¿Cuántos son en total más o menos? Más de 800.000. Es mucho. Más de 800.000. Pero solamente negocios, comercios, sí, algún tipo de empresa que no funcionaba. No funcionaban. O sea, son pequeñas y medianas empresas, más de 800.000. 300.000 que están, digamos, formalizados y una gran parte que se tienen que todavía formalizar. Entonces, ¿por qué esta gente va a pagar por un consumo que no utilizó? Primer punto. Ahora, vayamos a una casa, a una residencial. Una cosa es, Carlos, Estela, tu histórico, por poner un ejemplo, desde que vos te conectaste a la ANDE, suelen haber pequeños reajustes, ¿verdad? Y vos pagas promedio 300, 350, por poner un ejemplo, y podés tener una variación de, no sé, 50.000 más, menos, pero lo que no podés tener una variación es que te salta 1 millón a 1,5 millones. ¿Y por qué se dio esto? Vuelvo a repetir, no tomaron el histórico, no hicieron la lectura de los medidores y simplemente dijeron, bueno, a ojímetro, Carlos, va de tu promedio es 1 millón. Bueno, nosotros nos reunimos, Carlos, y yo rechazo que no hay dinero. Yo voy a explicar por qué. Se escuchó una campana y es importante escuchar un poco la otra campana. No, pero está bien, bueno. Pero lo que importante es saber cómo nace todo esto, porque estos datos, yo en un principio pensé que eran 40.000 errores. No, pero son 2 temas distintos. Se habla de 40.000, al presidente de la ANDE no le gusta sobrefacturaciones, pero errores, es decir, a vos, en vez de que pagabas 400.000 mensuales, sí, de repente te viene 800.000. Sí, o sea, esa fue la queja. Y de lo que habla el senador es que comercios cerrados, etcétera, etcétera, que no tuvieron actividad, pero al promediarle también pagaron lo mismo o mucho más caro. Mucho más. Bueno, entonces, pero al final... 800.000. Son 800.000 afectados. Sí. 40.000 eran los errores del sistema, que es viejísimo y que ya está obsoleto, claro, el sistema informático de la ANDE. Sí. 40.000 errores. ¿Cuántos usuarios tiene la ANDE, por ejemplo, en total? Ellos dicen que hay 1.800.000. Sí. Pero eso no es muy preciso porque hay muchas conexiones clandestinas. Partamos de eso. Sí, senador, antes de ir al debate de la fuente de financiamiento, es importante aclarar en qué beneficia la ley a la gente. Porque claro, como hubo modificaciones a su propuesta original, porque su propuesta original planteaba las facturas
de 3 meses, ¿verdad? Anular las facturas de 3 no significaba anular la cuenta, sino que la relectura, ¿verdad? Eso era. Te voy a explicar. Sí. Voy a poner el mismo ejemplo. Vamos a hablar de un pequeño taller mecánico. Sí. Talleres mecánicos estuvieron cerrados y le vino al señor Juan Pérez una factura de 1 millón, pero él, su taller mecánico estuvo cerrado 3 meses. Sí. ¿Cómo va a consumir 1 millón mensual promedio? Entonces yo pido que se anule esa factura, que se haga la lectura, que se mida bien, y si hay una diferencia de, no sé, de 300, 400 mil, multiplicar eso por 3 meses, si son 400 son 1.200.000, obvio que probablemente muchos ya habrán pagado, no te va a devolver en efectivo la ANDE, pero que se te acredite de tu futura cuenta, porque no te puede cobrar por un servicio que el señor Juan Pérez no utilizó. Ese es un ejemplo concreto referente a la anulación. Y el mismo procedimiento en el caso de las residencias. Eso es anulación, punto 1. El punto 2, exoneración. Nosotros planteamos con la exoneración y tiene un fundamento muy sólido esto. Exoneración hasta los 1.000 kilowatts. 1.000 kilowatts son 442.000 guaraníes en promedio. Es decir, si Carlos Báez no pasa los 442.000, se le exonera al 100%. Si pasa los 442.000 y te vino una factura de 800.000 guaraníes, bueno, le restamos los 442.000 y pagás esa diferencia. O sea que la exoneración es hasta 1.000 kilowatts, que equivale a 442.000 guaraníes. Promedio. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que es importante llegar a los 1.000 kilowatts? Estas pymes, estas pequeñas empresas, el pequeño trabajador, no consume menos de 500 kilowatts. Con todo respeto, no consume hasta 221.000 guaraníes. Este pequeño trabajador, el dueño de las pymes, hablemos de la clase media, hablemos del trabajador independiente, el cuentapropista, ellos, de todas las medidas económicas del gobierno que se dieron, no recibieron absolutamente nada. Nada es nada. Llamarle el programa Ñeputebo, por ejemplo, para un sector, no le alcanza a las pequeñas y medianas empresas, a la clase media. Vamos a poner otro ejemplo, el programa para IPS, por ejemplo, que es para el trabajador. Sí. Alcanza a un grupo, pero tampoco alcanza básicamente a las pymes, al pequeño trabajador. Bueno, y yo me pregunto, si todos vamos a pagar esta deuda de 1.900 millones de dólares, si todos, los 7 millones de paraguayos, y especialmente esta clase media que es más del 50%, o sea, ellos no van a recibir nada, ellos van a seguir pagando sus impuestos, ellos van a seguir pagando la deuda, pero ellos no van a recibir nada, ni siquiera crédito. Nosotros aprobamos FOGAPI, AIFD, y yo apuesto doble contra Sencillo. Preguntarle a la gente que fue a golpear las puertas del Banco de Fomento, una burocracia interminable, y la banca privada, no quiero generalizar, pero bastante complicado para que le den un crédito. Entonces, no tienen ningún subsidio, no tienen exoneración en su servicio básico, no tienen crédito, están endeudados, los negocios semiquebrados. ¿Y acaso no sería importante utilizar nuestra energía eléctrica? Que tanto decimos que tenemos la hidroeléctrica más grande del mundo, que somos campeones mundiales en energía eléctrica, que es la energía Paraguay. Y en la peor crisis económica de la humanidad, según el Banco Mundial, por lo menos una vez no vamos a poder utilizar la energía para reimpulsar la economía, para que nos quiebre definitivamente ese negocio, para que se mantengan las manos de obra, para que incentivemos la contratación de mano de obra. Por eso yo creo que el proyecto es importante. Este es como un Ñeputebo, pero que también le alcance básicamente a la clase media. Y yo no acepto el tema que va a quebrar la ANDE y eso, mentira. Yo quiero hablar de números y quiero hablarle especialmente con mucho respeto al presidente de la República, porque sé lo que le dicen. Villordo siempre mintió de manera descarada. Primero dijeron 400 millones de dólares, después dijeron 350,
después bajaron a 200, después subieron a 250. Y te voy a poner un ejemplo, Carlos. ¿Por qué mienten? Yo acá tengo una tarifa, una escala de consumo. No se va a ver bien porque es una fotocopia. Hay una escala de consumo. Una escala de consumo que va de 0 a 300, 500 a 750, 750 mil. Y dentro de esta escala más o menos hay, por decirte, de 0 a 300 figuran 771.000 medidores, hogares. Bueno, de 301 a 500, 260.000. De 500 a 1000 son 199.000. O sea, a medida que sube el consumo, la escala va bajando. Entonces, si nosotros subsidiamos de 0 a 1000, no es que la ANDE va a poner 462.000 en todos los casos. Tenés factura 150, 170, 180, o sea, no hay consumo redondo. Ellos no cuentan eso. Mira, los 3 meses de la pandemia, la exoneración hasta 500 kilowatts, alcanzó 45 millones de dólares, 15 millones de dólares mensual. Dentro de esta escala, según la ANDE, están más de 1 millón de hogares. ¿Y cómo, pero si el resto ya es muy poco, va a ser 250 millones de dólares? Pero ahí hay un error, senador, porque el hasta 500 kb era exclusivamente para quienes consumían hasta 500 claro, kb. Esta ley, así como salió, la exoneración es para el 100% de los clientes de la ANDE. Exacto. Entonces, que usted, siendo senador, que tiene un salario de 30 y tantos millones de guaraníes, va a tener una exoneración de 440.000. No. Yo voy a tener una exoneración de 440.000. Sí. Carlos va a tener una exoneración. Estela, todos los que estamos en este estudio vamos a tener una exoneración de 440.000. Entonces el cálculo no es de 15 millones de dólares mensuales, porque eso era hasta los que tenían consumo de 500 kb. El que consumía 501 kb tenía 0 de exoneración. Tenía que pagar. Sí, pero te voy a explicar lo siguiente. Y quiero que miremos en contexto. Vos podés poner el ejemplo así, bueno, usted... Yo, por ejemplo, voy a renunciar a la exoneración si vamos a irnos a una cuestión particular. Y creo ¿Cómo? que... ¿Cómo va a renunciar? Y claro, me voy a la ANDE y digo, mira... Y no, te va, no, es imposible. Eso no existe, eso es peor, no, senador, no. Pero quiero ¿sabes qué? Te pueden decir que usted dice eso porque no le van a aceptar. Eso es muy fácil decir. Que yo voy a modificar mi luz, acá me vino 3 millones, pero yo no quiero. Pero varía el cálculo nomás. Sin ir a la exoneración, varía el cálculo. No, lo que quiero decir nomás es... Atendé bien. ¿Sabes cuántos son los que pasan 1000 kilowatts del todo? 84.416 medidores. Todito exonerado por 1000 kilowatts. 84.000. O sea que a los 1.500.000 a 1.500.000 usuarios, de los cuales por lejos la clase media la mayoría, entonces no le vamos a exonerar porque no queremos que 84.000, que el 5% sea beneficiario. O sea, yo no puedo hacer una ley anti fulano de tal, anti Cartes, anti Sucolillo porque tiene plata, anti... Es el 5%. Esta ley le beneficia al 95% de los compatriotas y le beneficia a la clase media olvidada y le beneficia al pequeño trabajador, a la pymes, que no recibió absolutamente nada. Entonces no son 250 millones de dólares. Entonces, el promedio más o menos es entre 120 a 130 millones de dólares. Yo estuve consultando con los técnicos, entre 120 a 130 millones de dólares. ¿Quién le hizo el cálculo, senador? ¿Quién le hizo el cálculo? Yo estoy trabajando con el ingeniero Axel Benítez, una persona muy entendida en materia energética. Entonces, es la mitad de lo que dice la ANDE. Sí, empezando por ahí. Ellos inflan a propósito porque no quieren. Bueno, la otra cuestión. Nosotros le aprobamos 1.900 millones de dólares a ellos. Sí. 1.900 millones de dólares. Bueno, 1.900 millones de dólares es mucha plata y no son 1.600 como ellos siempre decían. 1.900 millones de dólares. Empezando por ahí. Bueno, voy a poner un ejemplo simple, pero antes voy a hablar del decreto, la ley financiera que le hemos aprobado a ellos, de emergencia. Ellos tienen la facultad, sin pasar por el Parlamento, de modificar esta ley. Ellos pueden reprogramar, replantear, vamos a llevar acá, vamos a utilizar así, acá.
Y no solamente eso, acuérdense lo que yo les voy a decir. Van a venir más paquetes económicos, van a venir más pedidos de crédito. Esto va a ser el inicio recién. ¿O acaso ya no hablaron de los 20 mil millones de dólares, ya tiraron un tema de Itaipú, que recuperarse va a llevar? Claro que va a llevar tiempo recuperarse. Entonces, vamos a seguir nosotros endeudándole a todos, pero vamos a seguir dejándole a la clase media afuera. Esa es la gran pregunta que yo me hago. El Ministerio de Salud, ¿cuánto se le presupuestó? 500 millones de dólares. Le transfirieron 90 millones de dólares. De los 90 millones de dólares, ¿cuántos ejecutaron? 4%. 2 millones de 4 dólares. millones de dólares usaron. ¿Cuánto sobra? 498 millones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con la plata que ellos tienen vamos a seguir teniendo en caja? ¿O vamos a utilizar esta plata para reactivar la economía y para ayudarle a la gente? Quiero que paremos un ratito, vamos a hacer una pausa, después seguimos con el senador Enrique Salim Busarqui. Pero nosotros tuvimos ocasión de hablar con el presidente Villordo antes de ayer y ayer, 2 días de seguido en Monumental tempranito. Dice, en el mes de marzo hubo una recaudación del 40% en cuanto a la recaudación. Hubo una reducción en la ANDE, 40%. En abril, 60%. Y otra excusa que dio la gente de la ANDE, yo entiendo que se puede reducir el tema de la recaudación en marzo, en abril. También dicen que la ley establece que los beneficiarios son usuarios de baja tensión y medianas y pequeñas empresas. Los grandes usuarios no están beneficiados con esta ley, dice también la gente de la ANDE. Pero en donde no voy a encontrar explicaciones en el tema de los lectores. Porque la misma ANDE dice que no se llegó a la cobertura total de todos los medidores del país. Y dicen, ¿por qué? Porque en ese momento el virus estaba por todas partes y que no había luego que ni tocar el tablero, cosas por el estilo, ¿verdad? Pero también la misma gente de la ANDE dice, más de 1.000 funcionarios no han sido repuestos en su función. ¿Por qué? Porque se jubilaron y porque fallecieron. Y eso no es la culpa de otra gente que no sea de la ANDE. Eso es falta de gestión de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE. 1.000 funcionarios que no han sido repuestos, dicen, o reemplazados. Pero te voy a explicar esa parte. ¿Por qué mienten? Uno, porque ese servicio está tercerizado también, empezando por ahí. ¿Por qué no cuentan que tienen tercerizado varios servicios? Dicho sea de paso, negocio de algunos amigos ahí en la Andes, ¿verdad? Uno. Segundo, ¿cuántos son los lectores? Un poco más de 300. O sea, ellos no le podían equipar a esos 300 con equipo de bioseguridad y todo eso y salir a hacer el trabajo. O sea que usted tiene que pagar 1 millón y medio porque no se fueron a hacer la lectura. Y ellos a ojímetro nomás te dicen, y vos no consumiste y tu negocio estuvo cerrado, o no puede ser que la gente... ¿Es cierto que los lectores está tercerizado? Acaba de decir. Me pasaron ese dato, pero la otra vez le preguntamos al presidente y dijo que no. No, a mí varios del sindicato de la ANDE me dijeron que varios servicios están tercerizados, entre ellos también hay gente, están tercerizados aparte y otros servicios. Bueno, ellos podían haber resuelto. Tenemos más preguntas. Sí. Tenemos más preguntas y supongo que hay más respuestas. Es un tema muy importante porque afecta a todos. Sí. ¿Verdad? El senador Enrique Salim Busarqui dice esta mañana en La Lupa que hay algo así como 800.000 afectados en total. Sí, si miramos cuántos son las pequeñas y medianas empresas que estuvieron cerrados y que igual le cobraron como si fuera que estaban trabajando en su máxima potencia. Usted dice que se necesitan algo así como 120 o 130 millones de dólares, más o menos. Promedio. Vamos, Yamoisho ve 150 millones de dólares. La ANDE dice 250 millones de dólares que no tiene. No tiene, la ANDE dice que no tiene. ¿Qué dice el senador Enrique Salim Busarqui? Que se utilice parte de ese fondo que está en lo que se denomina ley de emergencia. Sí. ¿Verdad? Sí. Que pueden hacerlo sin ninguna necesidad de que vaya al Congreso. Exactamente. Es una atribución del presidente de la República, del Ejecutivo. Así es. Bueno, paremos ahí un ratito, vamos a seguir preguntando y respondiendo el senador Enrique Salim Busarqui en este caso que tiene que ver con la anulación de facturas de la Administración Nacional de Electricidad ANDE. ¿Por qué hablamos más de la ANDE? Porque evidentemente el monto y la cantidad de personas afectadas es mayor con relación a lo de la ESAP. Los funcionarios de la ANDE pagan 50% de consumo. No, esto se les cortó todo en esta época de pandemia. No sé. Lo del consumo de energía no sé. Yo estoy casi seguro de que se les cortó. Salariales, sí. No, pero el tema de... ellos pues pagaban la mitad nomás de lo que le venía como funcionario de ANDE, pero tengo entendido que por lo menos durante esta pandemia van a tener que pagar menos. Después dice, Junta de Saneamiento y Comisiones de Agua será también alcanza el no pago de la factura. Vamos a preguntar
Después me reaseguran que los lectores de medidores son funcionarios de la ANDE, algunos nombrados, otros contratados, dice, pero que no es tercerización. Eso es lo que dicen los televidentes también esta mañana. Hay una pregunta para el senador, porque para decirlo más clara y simplemente, lo que va a haber es un subsidio directo de los que usan hasta 1000 kilowatts. Es decir, si vos no llegaste al consumo de 442.000 o si llegaste hasta 442.000 guaraníes más o menos, no pagás nada. Y si pagás 600.000, te van a descontar este 442.000, vas a pagar 150.000 más o menos. Ese es subsidio para todos en la práctica. Y le preguntan, senador, ¿el estudio es según categoría de baja tensión o incluye todas las categorías? Los consumos comerciales e industriales tienen tarifas diferenciadas, tienen montos fijos y variables. Los fijos van desde 8 a 20 millones de acuerdo a su potencia contratada. A eso se le suma su consumo, que van entre 40 y 60 millones de acuerdo a la época. ¿Cómo hace su cálculo, por ejemplo, para un supermercado, para una industria, para un centro comercial, shoppings, por ejemplo, o edificios, dice? ¿Cómo es? Mira, el caso de shopping, grandes empresas, ellos tienen una potencia contratada con la ANDE, tienen un trato totalmente diferente. O sea, no podés comparar con una residencial o un... ¿A ellos no les beneficia este subsidio? Porque ellos tienen un acuerdo, digamos, un preacuerdo con ellos. Mira, yo voy a consumir este año tanta potencia, entonces ellos tienen una tarifa diferenciada. Es como que yo firme un contrato privado ya contigo de manera anticipada porque voy a usar esto. A ellos no les beneficia. Eso es otra cosa. Ajá. Eso es otra cosa. No les beneficia, definitivamente. Ahora, por ejemplo, una persona pagó en el mes de marzo 550.000, en el mes de abril pagó 570.000 y en el mes de mayo le vino 900.000. ¿Qué pasa cuando, vamos a suponer que apruebe esto el presidente de la República? Sí. ¿Cómo él va a recuperar lo que supuestamente pagó de más? Bueno, por eso nosotros planteamos que se vuelva a hacer la lectura correspondiente. Y vos decís, bueno, pero marzo, abril, bueno. Los medidores, según ellos dicen, yo no soy técnico, tienen que tener su memoria mes a mes. No, claro, te viene en la misma factura, te viene tu histórico. Entonces se va a mi MIDEM y dicen, mira, había sido acá, no era 700.000, don fulano tal, era 500.000 había sido realmente, ahora que leímos. Entonces ese 200.000 se le tiene que acreditar de su siguiente factura. Pero aún, aunque no haya sobrefacturación, Carlos, vamos a suponer que se hace el consumo real de esa persona. De todos modos, esa persona va a ser subsidiada y le van a descontar 442.000 guaraníes. Eso es aparte, ¿verdad? Eso es directo, no hace falta. Eso es por la exoneración. Claro. ¿Qué diferencia hay entre la ANDE y la ESAP? Bueno, primero que la ESAP hoy ya no es un capital plenamente, digamos, del Estado paraguayo público. Digamos que es una empresa mixta, ¿verdad? A la ANDE se le puede obligar, pero a la ESAP se le puede sugerir. La ANDE es imperativo, es una ley en el tema de la ESAP, aclarando que no solamente hay ESAP, si yo hablo con la gente, en algunas partes hay ESAP, otras partes hay junta de saneamiento, hay aguatera privada, el ente regulador es la ERSAM, que debe controlar todo eso. Entonces, nosotros no podemos, es como decirle a un supermercado, cuesta la leche a partir de ahora el 50%. No. Entonces, ellos pueden exonerar hasta el 100%. Tienen esa facultad. Ahora, no podés comparar el consumo del agua con el consumo de la energía. O sea, es más o menos 5-1, por ponerte un ejemplo. Son casos demasiado diferentes y el sistema de medición también es diferente. Entonces, yo también sé que en el tema del agua hubo algunas quejas y todo eso, ¿verdad? Pero comparado al tema de la ANDE, te puedo asegurar de cada 10, 8 es problema de energía, ¿verdad? A mí me quedan, acá lo que pasa es que mucha gente reacciona y mucha gente dice que, y la gente de la ANDE con más razón dice que esto va a terminar perjudicando a la ANDE y en consecuencia a los usuarios. Mentira. ¿En qué le va a perjudicar a la ANDE? Y que el dinero que va a utilizar la ANDE, ¿de dónde sacar? Y si saca un crédito, pero usted dice que se puede sacar la ley de emergencia. Y con todo respeto, ¿en qué parte le digo a la gente de la ANDE dice que vamos a quitar del presupuesto la ANDE? Ni siquiera estamos hablando del dinero de la ANDE que
que ellos transfieren a Hacienda. No estamos hablando nosotros de eso. Yo lo que veo en el caso de la ANDE, no quiero generalizar, cualquier medida que se va a plantear, una especie de cuco, ahí no se puede tocar, no se puede mover nada, no se puede entrar, mienten, no pasan información real. Preguntarle a varios y te van a hacer cálculos diferentes, cantidad de medidores diferentes, no se puede luego tocar acá. Ahora, yo digo nomás como ciudadano paraguayo, ¿y la ANDE cuándo va a ser para la gente realmente? ¿Cuándo van a ser eficientes? Y te voy a decir otra cosa. Si nosotros hubiésemos tenido medidores inteligentes, como en cualquier país medianamente serio, este problema no íbamos a tener. Sí. Pero ¿saben qué pasó? Hubo grandes negociados de los medidores chinos en la ANDE. Y se callaron, y sabían, y se callaron. ¿Por qué no salieron a manifestarse cuando se compraron los medidores chinos? En ningún país se sale a hacer una lectura, al contrario, inclusive hay países donde se hace una lectura una vez al año y ya se te promedia y hay tarifa fija y se acabó la historia. Dicen, no, lo que pasa es que los medidores inteligentes son demasiado caros, imposibles. ¡Mentiras! Lo que pasa es que si la facturación se hacía en beneficio, no digo luego en beneficio del usuario, sino como corresponde, no se le iba a dar motivo al senador Salim Busarqui para que presente un proyecto de este tipo. Y sobre todo en una situación, en un escenario como este, repetimos mucho este escenario porque este es el escenario que nos toca vivir hoy, muchos lo comparan con una guerra, así de sencillo es. Si ellos hubiesen tenido gestión, porque aparte, ¿qué te decía la ANDE en un momento determinado cuando vos veías agarrar? Decía vos, yo me preparé para 300.000 y me vino 700.000. Entonces, llamo a la ANDE que venga acá y haga fila y preséntese. Y había una prohibición de señores de 60 o señoras de 60 años, titulares, que no les quedaba otro camino que ir hasta ese sitio. Entonces ahí también faltó gestión de la ANDE y faltó capacidad de reconocer automáticamente algún error. Cuando se plantea esto, ¿yo qué haría? Diría, el mes que viene, señores, no hay boleta. No sé, estoy tratando de decir lo mejor. No, lo que tendría que haber hecho la ANDE es refacturar, que es lo que plantea la ley. Claro. Exactamente eso tendría que haber hecho la ANDE. Cuando detectaron 40.000 errores ya tendrían que haber refacturado, sin que haya una ley. Ahora, acá estamos mezclando dos cosas. Una cuestión es el error, la sobrefacturación, un método o de cálculo que fue probablemente antojadizo. Y por otro lado estamos metiendo un subsidio para el 100% de los clientes de la ANDE. Allí es donde yo me pongo en el lugar de quienes tienen que administrar la ANDE y que van a quedarse sin ingresos, en un 90-95% de ingresos, y de dónde van a sacar la plata para invertir, para mantener, para poder dar el servicio. Porque además de tener un subsidio, incluso se plantea que las facturas se pueden prorratear, hacer en cuotas hasta 18 meses. Nosotros le estamos planteando a la ANDE una ecuación muy difícil de resolver en términos administrativos, porque no van a tener plata. Entonces, cuando nosotros hacemos un cuestionamiento, y criticamos la ley, decimos que digan los parlamentarios de dónde va a salir la plata, porque incluso están diciendo, vamos a interpelarle a la gente de la ANDE y le vamos a preguntar de dónde van a sacar la plata. Ustedes hicieron la ley, ustedes podrían plantear de dónde va a salir la plata. Te voy a decir una cuestión, Fito, y te voy a dar... Mira, presidente de la ANDE, ahí están supuestamente los técnicos más avesados. Cuando voy a hablar con ellos son toditos capos. Sentido común. Ellos no sabían que habían 800.000 pymes en Paraguay o más. O sea, le vas a cobrar la factura a gente que tuvo cerrado su negocio. No, eso está mal. Está mal. Y eso ¿sabes qué? Es criminal. Absolutamente de acuerdo. Se tenía que haber refacturado. ¿Cómo se llama eso? Estafa. Sí. Estafa estamos masiva. de acuerdo. Entonces, está bien que nos preocupemos por la ANDE. Senador, Yo te voy a cambiar, te voy a dar el ejemplo. Claro. ¿Y por qué no nos preguntamos si la gente no está quebrando o no va a quebrar? También estamos de acuerdo. ¿Por qué? O sea, mirémonos el contexto. No solamente la ANDE. La peor crisis económica. Gente desempleada. Gente sin ingreso. Sin crédito. Y vuelvo a repetir, clase media, cero ayuda. Encima de eso, tienen que pagar sus impuestos, tienen que pagar la deuda. Y voy a decir,
nosotros no planteamos, nosotros, Claro. la interpelación del tema de la ANDE, y nunca le dijimos a la ANDE de dónde van a quitar la plata. No, yo te estoy hablando de los 1.900 millones de dólares Claro, él que resuelve, hemos aprobado. Claro, Pero pero, lo que eso le se tendría que pregunto- haber planteado en la ley. No lo puso en la ley. Claro. No es necesario, te voy a decir por qué. ¿Sabe por qué? Porque la ley de emergencia financiera y sanitaria le faculta al Poder Ejecutivo a disponer. Senador. Se le firmó un cheque en blanco. Ellos no Senador. necesitan Senador. pasar por el Parlamento. Senador, Entonces, vamos a dejar un ellos- ratito los Sí. discursos, ¿verdad? Siempre los parlamentarios, los legisladores aprueban leyes líricas. Vamos a crear tal cosa, pero no dicen de dónde va a salir la plata. Entonces, la legislación responsable, es decir, vamos a darle subsidio. O sea, yo creo que en ese sentido usted tiene razón en muchos puntos de sus planteamientos. Pero tienen que tener la responsabilidad de decir la fuente de financiamiento. Cuando usted dice la ley de emergencia, ¿por qué no estableció taxativamente en la ley aprobada que el Poder Ejecutivo redireccione los fondos? Porque usted dice, le dimos un cheque en blanco de 2.000 millones de dólares. Pero eso diríamos, ya están todos repartidos, o sea, va a 500 millones a salud, al MOPC, a salarios de funcionarios públicos, a Pitiguó, a Ñangarecó, etcétera. O sea, todo tiene nombre eso. Claro. Entonces, usted le tiene que decir al Ejecutivo, redireccione eso, pero tiene que establecer en la ley, si no, es decir, es muy fácil hacer leyes y decirle al Ejecutivo, usted véase de dónde saca la plata. Porque para mí la responsabilidad parlamentaria debe establecer la fuente de financiamiento. Yo te voy a explicar el contexto. No, pero ¿por qué no estableció en la ley? Usted me puede explicar todo lo que quiera, No, pero yo- ¿por qué no así estableció como en yo su te escucho, proyecto de ley? Y te voy a explicar por qué. Ajá. Si me permitís, yo te voy a explicar por qué. Estamos hablando de una situación extraordinaria. Es populista. No, es Cuando populista. usted dice yo también No, puedo no, decir que no, no. todos los paraguayos ganen $1.000 al mes. ¿Y la plata de dónde va a No salir? estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas concretas. Se le metió la mano en el bolsillo de la gente y se le estafó a la gente. Eso no es populismo, primero. Segundo, tratar de ayudarle a la gente con la exoneración. Pues nadie de su factura. cuestiona eso, porque senador. te digo nomás. Nadie cuestiona Bueno, eso. Entonces, nosotros le aprobamos casi 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Una Sí. ley especial, y te voy a dar todas las alternativas que ellos tienen. Aparte de los 1.900 millones, ellos pueden reprogramar, replantear, modificar, ellos pueden emitir bonos, ellos pueden inclusive utilizar las reservas, también pueden. No, Todo. por favor, no te toquen las reservas. No, ¿Qué yo le no pasa? te estoy diciendo, no te Ajá. estoy diciendo que sea así, te estoy nomás diciendo que tienen amplias facultades. Si vos le diste ya una ley con amplias facultades, ¿para qué vas a meter otra Y vez? esa es si una ley tiene más? peligrosa. ¿Por qué, Pero- por ejemplo, pero así está. ¿por qué no le toca la oreja a los gobernadores, a los intendentes y dice que este subsidio que sea para todos los usuarios de la ANDE, saquemos de Fonacide, por ejemplo? Y se puede, la ley le faculta, el presidente puede hacer eso. Pero usted no se anima. Puede hacer, ¿por Pero qué? usted no ¿Cómo se que? anima Pero con ese sí ese tiene que proyecto tener de aval, ley. ese sí tiene que tener aval del Congreso. Claro. No. Sí, lo de ellos Fonacide. No, ellos con esta ley que se aprobó, ellos pueden hacer todas las modificaciones que quieran. No es cierto, senador. Fuera de los sí, es 1.900 cierto, millones de... Ellos pueden hoy tomar. Mi punto varias nomás decisiones. es, senador, que es muy fácil hacer leyes populistas Pero y hablemos de no números. plantear las soluciones. Vos decís A eso nomás gobernadores. que yo Vos decís refiero. gobernadores. Está bien, vamos a apuntar a los gobernadores. ¿Cuánto suma el presupuesto total de las gobernaciones y los municipios? Todos juntos, del Estado paraguayo. ¿Cuánto por ciento son? Usted tiene que saber, usted maneja el presupuesto todos los años. Menos del 3%. Menos del 3%. O sea, está bien, vayamos sobre los gobernadores y los Estoy municipios. hablando de Fonacide, y el no de Estado central, royalties. 97%. 97%. Lo que yo digo, planteo, yo no cuestiono su planteamiento de subsidio, porque ese puede ser un consenso social y político, es decir, ante esta situación de crisis económica, vamos a subsidiar ANDE, vamos a subsidiar SAP, vamos a subsidiar Claro. las cuotas de los colegios. O sea, podemos hacerlo todo, senador, no hay ningún problema y todo va a caer bien porque todo el mundo está mal económicamente. Lo que yo nomás digo, senador, es que ustedes como legisladores
tienen que ser más responsables y plantear las fuentes de financiamiento, porque no existe ¿Cómo, por la ejemplo, magia, no existe la Estela, magia del dinero. Respetuosamente, ¿y de dónde vos vas a sacar este dinero, por ejemplo? Si vos vas a sacar, ¿de dónde vas a quitar ahora? No, ustedes No le tienen podés que cobrar, decir- no le podés cobrar impuesto a nadie hoy en día. No. ¿Verdad? No. No podés ponerle Hay una impuesto reducción a de más nada. del Bueno, 50%. entonces, ¿de dónde vas a quitar? Y del dinero que ya tenés. Yo no puedo hacer una ley para cobrarle más impuestos a otro sector, vamos a descontarle a tal ministerio, a tal... O sea, ¿entendés? Pero usted no estableció, lo que le cuestiono pero es... tenemos el dinero. Yo no estoy diciendo que está mal que se use los 2.000 millones para subsidiar a la ANDE, porque en la práctica también es subsidiar a la ANDE, ¿verdad? Sino que le digo que se tenga que establecer y decir al Ejecutivo, use ese dinero. Ustedes no establecieron en el proyecto de ley. Bueno, yo respeto tu criterio, pero yo te vuelvo a decir que esa ley que aprobamos de emergencia financiera y sanitaria dice eso y le da la facultad al Poder Ejecutivo. ¿Y qué va a pasar ahora que el presidente de la República va a recibir esta ley y va a probablemente vetar la ley? ¿Qué va a pasar con este proyecto? Que es un Vuelve proyecto al que tiene Senado. una fundamentación, digamos, lógica en términos de ayudar a la gente que está pasando mal. ¿Qué va a pasar si veta al presidente y el presidente dice, no hay plata, no existe y Vuelve vamos a al fundir Senado. la ANDE con esta ley? Vuelve al Senado. Vuelve al Senado. Sí. Y ustedes van a ratificar su postura y va a estar la ley promulgada con eso. Yo no puedo hablar por todos los senadores, no sé. Yo por lo menos me voy a ratificar. Yo creo en este proyecto y creo que es el momento que tenemos que jugarnos por la gente. ¿Y qué cree usted que el presidente de la República va a hacer? ¿Qué sabe o qué datos Y tiene? yo creo que él, me imagino que va a escuchar todas las campanas y yo quiero decirle a él lo siguiente, para mirar un poco en contexto. Si le va a escuchar, como siempre, a los ñembotécnicos que son demasiado valechos algunos, guau, ¿verdad? No, lo más fácil es decir no hay plata. Claro, no hay plata. Vetá nomás, presidente. Está bien. No, eso ya no hay plata. Si no, No, sale de ley bueno. de emergencia, no hay plata. Benigno López, ministro de Hacienda, dijo que no hay plata. No, van a decir que no hay plata. Bueno, yo digo primero que hay plata. Uno, utilicemos el dinero que hay ahora, presidente. Utilicemos este dinero. Porque voy a volver a decir, este proceso, esta crisis económica se inicia. Esto va a continuar todavía. Y van a venir con sus otras y otras medidas y otros créditos y otros planteamientos. Entonces, ¿por qué no usamos este dinero ahora que está parado? Di el ejemplo del Ministerio de Salud, 500 millones de dólares que no se está utilizando, está o bebe la plata o qué o bebe la plata. ¿Por qué no se usa el dinero que tienen y a medida que vayamos avanzando, te apuesto lo que quieras que van a venir con otras medidas económicas? Y si el presidente aprueba esto, le va a dar legitimidad, le va a dar un alivio, se va a ganar a mucha gente de su lado y le va a dar la posibilidad de tomar otras y otras medidas económicas. Porque ahora es el momento en que necesita la gente. Muchos están quebrando. La ayuda que venga después, de acá a 6 meses, tarde. Hasta luego. Senador, Chao. ¿qué dice de algunas voces que dicen que se busca a propósito la quiebra de la ANDE para apuntar hacia su privatización? Mira, no tengo la menor duda de que hayan sectores que quieran quedarse con algún beneficio de la ANDE, pero analicemos en contexto, ¿quiénes son los que están quebrando la ANDE? La propia inoperancia de la estructura que maneja la ANDE. O sea, ¿qué mensaje vos le estás dando a la gente cuando le estás cobrando por un servicio que no consumió, cuando le estás sobrefacturando? El problema está ahí adentro, en el gerenciamiento. O sea, imagínense el contexto de tener las hidroeléctricas más grandes del mundo y no somos capaces de darle un servicio eficiente a la ciudadanía. Y una tarifa justa no estamos hablando. Entonces, no dudo de que habrán sectores que seguramente tienen intereses económicos en la comercialización, pero no dudo que sea así. Yo creo que la energía es una cuestión de soberanía nacional. Ahora, hay que diferenciar generación de energía, transmisión de energía, distribución de energía, comercialización, ¿verdad? Y la siguiente pregunta, ¿y acaso ellos no están tercerizando algunos servicios hoy en día, ahora mismo? Entonces, yo como ciudadano lo que quiero es que la ANDE sea eficiente y que inviertan.
porque prácticamente hasta el 2008 prácticamente no se invirtió nada en la Andes. Desde el 2008, en la época de Lugo, y tenemos que ser sinceros en eso, ahí se empezó a hacer inversiones fuertes en línea de transmisión y todas esas cuestiones. O sea, ¿cómo puede ser eficiente una empresa donde no se invirtió? Ahora, si mirás el presupuesto de todo lo que recibieron muchísimo dinero. ¿Sabe cuál es un buen dato, senador, para rebuscarse en los archivos? ¿Cuánta plata ya se le dio a la ANDE con el cuento de la inversión? Miles de millones de dólares. ¿Y cuánto millones, se invirtió millones de realmente dólares. también? Muchísimo más. Muchísimo. Senador. Contemos 30 años de democracia nomás. ¿Hasta cuándo, qué tiempo tiene el presidente para pronunciarse? Mira, no. ¿Hay un límite o no? Sí, según la cantidad de artículos tiene los días. Creo que en este caso tenía entre 5 y 6 días más o menos. Son 5 artículos. 5 Senador, artículos. gracias por venir esta mañana a La Lupa. No, gracias Muy amable. a ustedes, ¿verdad? Podemos discutir, podemos aplaudir, pero hay que poner en la lupa y debatir como corresponde y que la decisión sea la más acertada. Mira, yo le pido al presidente que piense con la cabeza fría y que miremos un poco a la gente. Lo que hay que aclarar nomás, Carlos, hay una frase en economía que dice no hay almuerzos gratis. O sea, ¿Cómo? este subsidio... No hay almuerzos gratis, hay una frase en economía. ¿Sí? O sea, no hay nada gratis. Aunque me subsidian a mí la energía, voy a pagarlo después a través de los impuestos, porque ¿cierto? Eso viene Claro. Y por eso, del dinero del Estado. y por eso, Estela, es importante que le alcance a todos, porque todos vamos a pagar y que le alcance también a la clase media y a los pequeños trabajadores. Por eso yo creo que es justo esta ley. Bueno, senador Enrique Salim Busarquis, gracias por estar en La Lupa esta mañana.